Muy buenas tardes. Reciban un cordial saludo de la Benemérita Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano. Para esta institución es muy significativo unirse a la Academia Morista Costarricense en este ciclo de conferencias que se desarrolla desde el 2021. Esta tarde la conferencia, el asesinato de la reputación de Juan Rafael Mora por Armando Vargas Araya. Esta actividad permite ofrecer al público información muy valiosa sobre la campaña nacional, sobre Juan Rafael Mora y los héroes que participaron en esta gesta por nuestra soberanía. Un agradecimiento al conferencista de esta tarde, a la doctora Elizabeth Fonseca, presidenta de la Academia Morista Costarricense, y también agradezco a Esther Montero de la Biblioteca Nacional y Daniel Bonilla de la Academia Morista que apoyan la transmisión y logística de la actividad. Un especial agradecimiento y saludo a todos ustedes que nos acompañan en vivo. Esta actividad va a permanecer en el Facebook Biblioteca Nacional Costa Rica y en el Facebook Academia Morista. A continuación, le doy la palabra a la doctora Elizabeth Fonseca. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Es realmente un placer. Estoy sustituyendo a la colega Ana María Botey. Ana María es, como bien sabemos, la coordinadora de la cátedra Juan Rafael Mora, pero en este momento se encuentra fuera del país. Quiero darle muchas gracias a Ana María Botey por el trabajo que ha realizado durante todo el presente año, porque con esta conferencia de hoy ponemos realmente un broche de oro al ciclo de conferencias que hemos tenido durante el presente año. Quiero agradecer a doña Laura Rodríguez, directora de la Benemérita Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano, y a Esther Montero, la funcionaria que hoy nos acompaña en la parte técnica. También a Daniel Bonilla, que apoya la labor de la Academia Morista, y a quien ustedes pueden plantearle las preguntas o comentarios que tengan al final de la conferencia, que hoy está a cargo de Armando Vargas Araya. Don Armando es de esas personas que no requieren presentación, pero aquí voy yo diciendo unas pocas palabras sobre él. Armando es periodista, fue ministro de comunicación, fue el último embajador de nuestro país en Australia, pero sobre todo hoy quiero presentarlo como la persona que más se ha interesado en rescatar la memoria de Mora, de los hechos del 56. De ahí el título de su conferencia del día de hoy. Me parece que la conferencia da clara cuenta de la labor que él ha realizado. El asesinato de la reputación de Juan Rafael Mora es el título de nuestra conferencia de hoy. Labor a la que Armando ha dedicado una buena parte de su vida, escribiendo sobre Mora, rescatando su legado y además fundando la Academia Morista Costarricense, que hoy me honro en presidir. Esta labor de Armando realmente tan significativa le ha valido que lo hayamos nombrado presidente emérito de nuestra academia. Así es que los dejo con Armando Vargas Araya y al final, ya saben, comentarios, preguntas a través del Facebook de la Biblioteca Nacional y de la Academia Morista Costarricense. Adelante, don Armando. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias a doña Laura
Muchas gracias a doña Elizabeth, a cada una de las personas que nos sigue, como es acostumbrado mes a mes en esta serie de conferencias y en tantas otras actividades de nuestra benemérita Biblioteca Nacional, a la señora Montero y al señor Bonilla que nos apoyan técnicamente. Tengo ya 55 años de andar tras la pista de don Juan Rafael Mora, desde que don Carlos Meléndez me obsequió a mis 22 años su libro publicado por la Academia de Geografía e Historia de Costa Rica, Doctor José María Montealegre, que es el texto de su tesis de licenciatura como profesor de Geografía e Historia en la Universidad de Costa Rica. Y aquel libro despertó en mí un enorme interés por no por el personaje de su libro, sino por el contrapersonaje, por el señor Mora. Y desde entonces vengo permanentemente investigando y estudiando la figura de Juan Rafael Mora, y claro que me da mucha satisfacción haber puesto un granito de arena en este proceso nacional de restauración del padre de la patria a su verdadera dimensión. Y sin más, paso entonces a presentar la charla de hoy. El asesinato de la reputación de don Juan Rafael Mora. Este es una pintura, un detalle de un mural del eximio y recordado pintor sevillano David Zafra, que está en la UTN, la Universidad Técnica Nacional, en el recinto universitario Luis Alberto Monge, que es el antiguo Instituto de Alajuela, donde él estudió. Entonces, este retrato, este rostro de Mora refleja mucho mejor, creo, que las palabras que puedan decirse en torno a aquel Mora vencido, que no solamente fue víctima del asesinato físico, que perdió la vida en el crimen de Estado, pues, sino que fue asesinado 2 veces. El 30 de septiembre de 1860 perdió la vida en un crimen de Estado perpetrado en Punta Arenas. Y luego, a lo largo de 5 años, entre octubre de 1856 y marzo de 1861, fue blanco de tiro del terrorismo de Estado, con el despliegue de una campaña difamatoria que acabó por inmolar al personaje y aniquilar su nombradía. Y el propósito de nuestra conversación esta tarde es examinar ese segundo asesinato y sus antecedentes, homicidio simbólico, negado en los hechos por el hierro de los entendidos, la indiferencia moral o la banalización del mal. El análisis del proceso se enmarca en la metodología que desarrolla la International Society for the Study of Character Assassination. Es un esquema académico híbrido con elementos de politología, psicología social, historia y comunicación, que es aplicado a la vivisección del discurso del odio que se arma con el fin de consumar la obliteración de su carácter y su reputación. Y nuestro estudio se divide en 4 etapas. Primero, desde el ascenso al mando de la República, 1849, el final, diciembre, hasta las vísperas del conflicto bélico. La segunda etapa es durante la Guerra Patria Centroamericana. La tercera es antes y después del cuartelazo del 14 de agosto de 1859. Y la cuarta es antes y después del asesinato de Estado. Algunos de los criterios que se utilizan en el examen de la campaña difamatoria son, por una parte,
momento, si fue un ataque espontáneo o premeditado. En segundo lugar, el tipo de ataque, si es individual o es grupal. En tercer lugar, la audiencia a la que se dirige el ataque. Y en cuarto lugar, las estrategias principales utilizadas. A los efectos de esta charla, por carácter se entiende una estructura psicofisiológica, organizadora y relacional que pone al individuo de una manera única en articulación constante y dinámica con la circunstancia existencial, sea física, sociológica, situacional o interpersonal. Por reputación entendemos la estima pública de la persona, fruto de su mérito, que es un bien público más que una posición privada que conlleva influencia y autoridad. Es un vocablo ubicado en la constelación conceptual del prestigio, el honor, el estatus y la notoriedad. Asesinato del carácter es la destrucción deliberada de la reputación de una persona. Y terrorismo de Estado es la dominación por el terror, una sucesión de actos de violencia física, moral o simbólica ejecutados para infundir miedo intenso. El terrorismo de Estado es el ejercido por quienes detentan el poder político. Mora es un caballero elegante, fornido, de estatura corta, piel morena, cara sonriente, mirada bondadosa, agradable rostro lleno, con un aire de afabilidad y casi tímido. Hereda de sus mayores y practica la benevolencia, la generosidad, la honradez, la magnanimidad, el patriotismo, el valor y la virtud cívica. Esposo cariñoso y buen padre de familia, posee vida interior, fe y dignidad. De clara inteligencia, es franco y liberal. Su corazón noble es ajeno a la crueldad. Viajado y versado en negocios, necesita anchurosos horizontes. Sueña en grande y actúa localmente. Es emprendedor audaz. Comprende por instinto los desenvolvimientos y los mecanismos del progreso. Adivina la actividad europea, las maravillas del crédito, la utilidad de la fusión de los intereses y de las razas. Como líder político, inspira confianza, es persuasivo, conocido y estimado por todas aquellas personas que tratan con él, por el pueblo. Es astuto y prudente, moderado en el fondo y en las formas, íntegro en el obrar, con rectitud de ánimo, eficaz en el uso del poder, resuelto al iniciar acciones dificultosas, no da espera ni permite que se difiera la ejecución de órdenes, tiene capacidad de entendimiento y aptitud en el desempeño de sus responsabilidades. Este retrato caracterológico proviene de lo que escribieron contemporáneos de él de distintos países, cuya lista aparece en la lámina que ilustra esta parte de nuestra conversación. Goza de amplia reputación en la esfera de los negocios y en el mundo de la política. El Papa Pío IX se refiere a él como muy amado hijo, ilustre y honorable señor don Juan Rafael Mora, y lo enaltece a caballero Gran Cruz de la Pontificia Orden Ecuestre de San Gregorio Magno. Harper's Magazine escribe en los Estados Unidos sobre su honorable nombradía, y The New York Times dice que, como hombre de negocios, su reputación de persona derecha y honorable es reconocida por todos los que tratan con él. En Francia se afirma que la victoria en la Guerra Patria Centroamericana le confiere gran notoriedad. A su deceso, editorializa El Salvadoreño, comillas, los pabellones centroamericanos deben recogerse a media asta. En la República de Costa Rica
ha muerto el más grande de los centroamericanos. Precisamente es en el lapso de la Guerra Patria Centroamericana cuando adquiere tracción la campaña difamatoria, precipitada luego por la apertura del Banco Nacional de Costa Rica. Varón de garra y vocación de poder, Mora acrecienta su liderato dual de empresario y político, agregándole el liderazgo militar emanado de la victoria sobre la invasión esclavista empujada desde los Estados Unidos. La primera crisis financiera mundial agobia a la economía agroexportadora y torna contraproducente su reelección para el periodo 1859-1865. Su derrocamiento incruento y el subsiguiente crimen de Estado son motivados por choques de intereses materiales y personales con sus implacables enemigos corporativos y políticos. A mano derecha de esta lámina vemos una cita de el filósofo Roberto Murillo en algunos de sus artículos de prensa. Está ilustrado por la pintura Orestes perseguido por las furias, que en la mitología griega eran las erinas, en la mitología latina las furias, pero es la misma idea de cómo el reconcomio que lleva por dentro un pueblo en el que se ha cometido un crimen de esta magnitud. Y ahora pasamos a la primera de las 4 etapas. Trataré de mostrar la documentación o el documento original del que proviene la mayor parte o todo lo que vamos a exponer de seguido. Y la primera etapa, siendo él un jefe controvertido, los primeros 6 años y 3 meses de su administración no están exentos de polémica. Aquí se presentan y refutan 2 de 6 recriminaciones de la campaña difamatoria, encubiertas todas en el anonimato, aunque oficializadas por su publicación en la imprenta del Estado. Son embates contra su carácter de líder y su legitimidad de gobernante, orientados a socavar no quién es él en realidad, sino a empequeñecer lo que los demás piensen sobre él. Los principales ataques en la etapa inicial, formulados casi todos con posterioridad, se clasifican como insultos baratos, urdidos en el afán de demeritar al autodidacta y presentarlo como un ignorante. Insulto barato es un ataque contra ciertos rasgos propios de una persona, tales como su credibilidad, competencia u honestidad. Primero, los detractores escriben que su administración nunca fue de ideas y principios. No tenía afición a tareas abstractas ni capacidad para ellas. Tan solo durante el mando logró adquirir una instrucción superficial. Sin embargo, el erudito chileno Juan Durán Lucio lo define como el primer ensayista del país. Cito a don Juan: resulta fuera de discusión que ese líder que no dudó en tomar la espada para defender la libertad de su patria y su derecho al porvenir, no tomara igualmente la pluma con la misma entrega por las mismas causas, con igual devoción. Segundo, sobre la autoridad legal de su mandato. En una coyuntura de crisis política, Mora da un jaque al Parlamento, clausurado por unos días hasta no conseguir la separación de 4 de los 10 parlamentarios que existían entonces. En consecuencia de ello, sus enemigos le cuelgan la mancha de una supuesta ilegitimidad imborrable, pues, dicen ellos, disolvió el Congreso por un golpe de Estado, destruyendo desde ese momento el régimen constitucional que debía legalizar sus actos posteriores.
Lo cierto es que detrás del hecho de fuerza hay un cisma ideológico insalvable. De un lado, el escolasticismo colonial, la economía fisiócrata y el mercantilismo. Los emisarios del pasado todavía uncidos mentalmente al tricentenario coloniaje de aislamiento, atraso, pobreza, rusticidad e intolerancia religiosa. Y del otro, los heraldos del porvenir, la filosofía de la ilustración, el predominio de la razón humana, la idea del progreso sustentado en la ciencia y la técnica, la implantación de las instituciones republicanas, el impulso a la educación, la cultura y la salubridad, el buen gusto y la tolerancia religiosa. Oigamos una protesta de Juan Rafael Mora. A cada medida de las muchas mejoras que demanda la función pública, he de ver levantarse esa oposición que un corto número de hombres hace tan solo porque el tiempo presente no es el pasado. En el siglo XXI, la clausura del poder legislativo por el poder ejecutivo parece impensable, pero en el siglo XIX se acostumbra el recurso del método. En el año 48 el Congreso arrebata las prerrogativas de una asamblea constituyente y reforma la Carta Magna. En el 59 un cuartelazo instaura la dictadura que disuelve el Congreso. En el 63 el Ejecutivo clausura el Congreso. 2 asambleas constituyentes resultan cerradas por la Jefatura de Estado en el 70 y el 80. En fin, en el 92 el expresidente del Poder Judicial, que encabeza el Poder Ejecutivo, pone candado al Poder Legislativo. Dicho lo anterior, debe señalarse que, acorde con su talante absorbente, Mora no gustaba de contradicciones ni admitía oposición siquiera parlamentaria de minoría. El público meta en el tramo inicial de la campaña difamatoria se define como la élite nacional y en el extranjero los empresarios, la prensa y los gobiernos. La estrategia dañosa se basa en la negación de las realizaciones en los primeros años de la administración y así sentar las bases para descalificar su acción gubernamental ulterior. El examen de los ataques muestra un amplio grado de premeditación y alevosía. Desde el comienzo se perfila la intención de dar consistencia a la estrategia discursiva. La campaña diabolizadora responde a un plan fríamente calculado, no solo a episodios aislados o espontáneos. Hay en la época elevados niveles de analfabetismo y una audiencia reducida para los materiales impresos. Muy pocos escriben y se lee poco. La mitad de los varones y la cuarta parte de las mujeres saben leer en las ciudades, mientras que en el campo solo 15 de cada 100 hombres y 6 de cada 100 mujeres saben hacerlo. Sus atacantes seguramente confían en que quienes lean esparzan sus mensajes del odio entre la mayoría de los 120,000 habitantes que tiene el país. Y que ese esparcimiento, ese reguero sea como chisme y no como lectura de algún texto escrito. Entramos a la segunda etapa de la campaña por el asesinato de la reputación de Juan Rafael Mora. En los 14 meses y 2 días de la Guerra Patria Centroamericana, el ataque contra Mora es doble, pues arrecia simultáneamente por los flancos de la propaganda filibustera y la ofensiva doméstica que llega hasta la planificación de su derrocamiento. Las estrategias de la campaña difamatoria consisten en minar la personalidad del líder, negar sus logros en la conducción bélica y desprestigiar su política exterior. Enseguida se reseñan 3 de 22 aspectos. Primero, la invasión militar esclavista monta en Granada
un periódico bilingüe, el Nicaragüense. Algunos textos son escritos por William Walker, como este que se cita a continuación, provocado por la victoria costarricense del 11 de abril en Rivas. A la larga lista de inhumanos monstruos sanguinarios que en tiempos diversos aparecen en acción sobre el escenario de las naciones, debe añadirse el nombre de John Rafael Mora, presidente de Costa Rica y general en jefe de sus ejércitos en la guerra contra Nicaragua. En adelante, Mora deambulará por el mundo como objeto de aborrecimiento de todos los hombres, como diana de un rifle justiciero, con la marca de Caín sobre su frente y el estigma de la sangre sobre su nombre, mientras sus actos de muerte servirán únicamente para llenar un relato de terror. Por donde quiera vague y cualquiera sea su fortuna, la voz de la execración resonará en sus oídos y lo perseguirá hasta la tumba. He aquí algunos epítetos lanzados contra él por la prensa filibustera: aldeano, insensato, avaro, ruin, bastardo, criminal, imprudente, funesto, perturbado mental, cuarterón, o sea, 25% negro, pigmeo, temerario, soberbio y cobarde, delincuente en una banda de asesinos y ladrones, insaciable con el sudor ciudadano, usurpador de minas, personalmente responsable de introducir la peste del cólera a la meseta central. Y sobre su conducción de gobierno le encaja los cargos de violador de la independencia de los supremos poderes, destructor de la libertad de imprenta, vil instrumento de Guatemala, pero también afanoso de dominación centroamericana. Aún más y más importante, tirano vitalicio. Todo esto dicho por la prensa del dictador militar extranjero que restablece la esclavitud en Centroamérica. Según Esquilo, el dramaturgo griego, la verdad es la primera víctima de la guerra. Pero lo significativo de esta lista de invectivas es que, entremezclados con insultos baratos, en Granada se difunden por vez primera ciertos mensajes de odio que se reiterarán sin cesar. Por ejemplo, los de estos versos: Costa Rica obedece a un tirano que alevoso la guerra declara, a la patria e iluso prepara su sepulcro con su propia mano. Segundo, más que coincidencias ocasionales, el análisis revela colusión, o sea, un pacto ilícito en daño de tercero. Colusión de la campaña difamatoria criolla con la propaganda esclavista, que en inglés da el tono y marca el compás. Sus enemigos pretenden hacer creer en San José que el conflicto bélico es, dicen ellos, solamente un episodio entre las empresas norteamericanas del tránsito. Los filibusteros no querían pelear con nosotros, ni ocupar nuestras montañas. Él les provocó, les declaró la guerra, y contra el parecer de los hombres más ilustrados empezó las hostilidades. Aseveran que Mora engañó a todo el país. Una vez declarado el estado de defensa nacional, convinieron los hombres sensatos, los que tienen juicio en tales materias, que el ejército no debía pasar al territorio de Nicaragua y combatir únicamente en territorio nacional. Tras acotar la naturaleza de la conflagración, pasan a cuestionar el motivo. Comillas, solo por la guerra podía Mora librarse de las urgencias pecuniarias que pesaban sobre él. Se ha esperado en vano, añaden, la rendición de cuentas sobre los fondos efectivos, 300,000 pesos, según ellos, que llegaron directamente a manos de los Mora. Y después condenan la conducción de las acciones bélicas. Él mismo se colocó al frente del ejército
sin poseer conocimientos militares. La victoria de Santa Rosa se debió al valor y dirección de los jefes subalternos, aunque fue manchada por Mora con la fusilación de 21 prisioneros. La sorpresa de Rivas costó al país unos centenares de sus hijos por la increíble negligencia e ignorancia de los generales en jefe. En la capitulación deshonrosa de Rivas se derramó inútilmente la sangre de los soldados para obsequiar a los caprichos del general José Joaquín Mora. Empero, el filósofo e historiador cubano Eduardo Torres Cuevas sostiene que en Centroamérica se libró la primera batalla frontal exitosa que detuvo al expansionismo estadounidense, hasta entonces victorioso. Al presidente Juan Rafael Mora y a la nación costarricense les cupo el honor de haber obtenido el triunfo que permitió consolidar la independencia, la cultura y el destino constructor de nuestros propios pueblos. En Costa Rica, Mora defendió también el destino de Cuba. Tercero, la campaña difamatoria ataca las relaciones externas. Para sus enemigos, Mora alberga la necia pretensión de abolir el derecho de gentes por parte del país y así obrar fuera de las convenciones civilizadas. Con la guerra, la política exterior se apartó de la moderación y prudencia que la había distinguido antes, y le nacen a él quiméricas ambiciones. Alucinado por especuladores políticos, ambiciosos caballeros de industria, así como por las insinuaciones y planes egoístas de su sobrino Manuel Argüello, soñaba en la hegemonía de Centroamérica. Promueve diferencias con el gobierno de los Estados Unidos y excita al odio de razas, pues en línea con el alegato filibustero, aquello fue una guerra de exterminio contra la raza americana de estadounidense. Pero el historiador Armando Rodríguez Porra afirma que en el aspecto internacional, don Juan Rafael Mora no descuidó ni un solo momento al país, vigilante y demostrando una sagacidad de la que no se le creería capaz, oteaba en lo internacional, calificando los sucesos con una amplitud de miras más grande que su tiempo. Mora se situó en el porvenir. Los públicos meta en la segunda fase de la campaña infamante son la ciudadanía en general, las élites locales, la prensa y los gobiernos centroamericanos, las potencias extranjeras y especialmente el gobierno de los Estados Unidos. Los ataques funcionan en tanto permiten desacreditar su visión de estadista y generar adeptos al movimiento contrario. Cada serie de ataques es como un bloque que contribuye al pretendido triunfo simbólico en la dirección del Estado, así como en lo que se considera trascendente y relevante para el desarrollo sociohistórico costarricense. En esta fase segunda, uno de los objetivos perseguidos es desacreditar la victoria centroamericana en la guerra patria, demeritar sus aportes e inclusive cuestionar la legítima defensa que realiza en resguardo de la soberanía y libre determinación de los pueblos centroamericanos. La renuncia del líder empresarial Vicente Aguilar Cubero a la vicepresidencia de la República viene a engrosar y a premiar la operación psicopolítica de acoso y derribo contra Mora. Es su más peligroso enemigo, antagonista a muerte. La tercera y más aguda fase de la campaña de ofensas cubre un bienio más un trimestre y una quincena. Es el periodo de acopio de imputaciones en preparación del cuartelazo y la tentativa posterior de fundamentarlo. Empiezan a circular hojas sueltas clandestinas de ataque contra Mora. Una se titula Su Majestad Juanillo I, zar de Costa Rica, en la que se lee:
Su viaje a Nicaragua por la inauguración de las obras del canal interoceánico, gira que continuaría El Salvador y Guatemala, no tuvo otro objeto que el de exhibir su execrable persona en las demás repúblicas de Centroamérica, escudado de su fatuidad, creyendo que le sería fácil engañar a sus moradores para proclamarse emperador de Centroamérica. No había redes sociales, pero ya había hojas sueltas. En otra hoja suelta, etiquetada como grande y extraordinaria caravana de animales vivos, se lee: nuestro único objetivo en este dilatado viaje por el Istmo es poner en exhibición al grande animal conocido vulgarmente bajo el nombre de Juanillo I. Así como la propaganda filibustera aporta ciertos temas al guión del odio, la plataforma que los recoge todos y fija el discurso ultrajante es ese panfleto anónimo que vimos antes, intitulado Exposición de los motivos del cambio político acaecido en Costa Rica el 14 de agosto de 1859, publicado en San José por la Imprenta Nacional el 2 de abril de 1860. En las 33 páginas de apretado texto y 5 de anexos, se habla en sus 11,000 palabras en nombre de la dictadura, autodenominada en ese momento gobierno provisorio, que lo hace editar en sus talleres gubernamentales de impresión. El folleto viene a ser un instrumento extremista producido, utilizado y escudado desde el Estado con fines de agitación social, propaganda política y homicidio simbólico. Las ideas, el modo de argumentación, las referencias temporales y las formas lexicales traslucen el intelecto y el estilo del expresidente José María Castro Madrid, el antecesor de Mora, con el auxilio de las plumas del abogado Juan José Ulloa Solares y del emigrado prusiano Ferdinand L. Streber, redactor ilustre del periódico Nueva Era. Luego se alegará que la responsabilidad de los datos e ideas enunciados en la publicación no descansa sobre uno o dos individuos. Y detrás de ellos, dos columnas fuertes del movimiento contra Mora: Francisco María Iglesias Llorente y Julián Bolio Llorente, sobrinos del obispo Anselmo Llorente y La Fuente. Más atrás, en la penumbra, casi, los hermanos Francisco y José María Montealegre Fernández, beneficiarios directos del combate contra Mora, y desde luego el titiritero mayor, el que mueve los hilos, que es Vicente Aguilar Cubero. Patriarcas como el bueno y puro de don Juan Mora Fernández, el ciudadano íntegro y espejo de probidad que fue don José Rafael de Gallegos, o el hombre recto y ecuánime que fuera don José María Alfaro, desfilan por las páginas del panfleto con el designio de deshonrar a Mora por contraste. Se usan en el cuadernillo dos arquetipos o modelos de político ideal, de manera abierta a don Braulio Carrillo y de manera encubierta a Castro Madrid, cuyos defectos se empequeñecen y se acrecientan sus cualidades con el fin de minusvalorar a Mora. Enseguida se resumen 4 de 35 elementos de la campaña difamatoria en esta etapa intensa. Primero, ataques contra su carácter, que consisten en acusaciones fuertes sobre atributos éticos o morales de la persona. Desde el periódico Nueva Era le echan en cara su falta de escolaridad y lo tildan de tonto, tosco y feo. Le achacan el pecado capital de la codicia, excesivo afán desordenado de riquezas que la campaña negativa abrevia en una frase, comillas: la corrupción era el poder. Asimismo, le adjudican instinto de autócrata, excitado por el goce vitalicio del poder. En un momento dado le advierten:
ya no nos engañará con sus sonrisas y apretones de manos. Estamos muy rejugados y su baraja es muy vieja. Pero, desde una perspectiva distinta, el periódico The New York Times comenta a su derrocamiento, comillas, es el más sabio y el más honesto de los gobernantes de la América española. Como hombre de negocios, su reputación de persona derecha y honorable es reconocida por todos los que tratan con él. Costa Rica ha prosperado inmensamente desde que él asumió la presidencia de la República. Su fortuna vino a menos en la guerra. Su mejor hacienda, valorada en 100,000 pesos, fue hipotecada para financiar el esfuerzo bélico. Finca cafetalera que ha sido vendida para sufragar parcialmente la deuda que el gobierno no ha podido pagar. En vez de robarle al Estado, ha hecho nobles sacrificios a favor de su país. Cierra comillas. Segundo, ataques contra su probidad, que cuestionan la honradez de la persona. La publicación anónima y oficial a la vez dice que anduvo siempre sumido en deudas y continuamente en ahogos, porque todo el dinero que reunía lo despilfarraba en empresas y negocios mal calculados. Le achacan que tomaba prestado como suyo dinero de la administración de licores, de las tercenas de tabaco y de otros orígenes, con los que a veces mandó a pagar a los peones de sus haciendas o para establecer nuevas fincas. Y así rematan los vituperios. Aquel desorden comprende todos los ramos del erario. Debe constar que el escrito denigratorio, y esto es una cita textual, hechos son estos que no necesitan de pruebas. Pero el historiador y estadista, don Cleto González Víquez, anota, había verdad en tales cargos. Algo habría de censurable, como tenía que acaecer con un gobierno que llevó a Nicaragua 2 expediciones contra el filibustero y cuyo jefe era un tanto desordenado hasta para sus propios asuntos y poseía una inmensa bondad y un alma generosa. Pero los cargos se exageraron por sus enemigos numerosos e influyentes para limpiarse de la culpa del cuartelazo. La dictadura exhibe a Mora como un déspota y un réprobo, sus faltas como horrendos crímenes, y aún los granos de anís como montañas. Tercero, ataques contra su gestión, que impugnan la capacidad del gobernante para obtener recursos y usarlos eficazmente en el logro de objetivos de política pública. Degradan el concordato con el Vaticano, pues, dicen ellos, no contiene ideas trascendentales. Alegan que sus adictos le atribuyen la construcción de 2 muy medianos edificios, el Palacio de Gobierno o Palacio Nacional y el Teatro Mora, y del Hospital San Juan de Dios, que equivale a la malversación de los fondos reunidos por la liberalidad de los particulares. Y el veredicto es inapelable. Comillas, debe condenarse una administración que en 9 años no ha producido un solo hecho que la sobreviva, no ha puesto en mano a realizar ninguna idea grande, no ha dejado ningún germen de la prosperidad futura del país. Difieren el historiador Carlos Meléndez Chaverri, para quien la obra de Mora es sin lugar a dudas polémica, pero tiene a su haber el mérito del evidente incremento de la riqueza pública. Así como el economista e historiador Tomás Oleigüel, para quien su administración señala una década de excepcional progreso. La victoria en la guerra patria perfecciona el alma nacional al dotar a la República de su epopeya y crear su leyenda heroica. Costa Rica entra de lleno en la vida internacional y celebra tratados de paz, comercio y amistad con las demás naciones. Se inaugura el primer teatro formal levantado con fondos municipales.
organiza el alumbrado de San José y reglamente el cuerpo de serenos o policía municipal. Construye edificios para la Universidad de Santo Tomás, el Palacio Nacional, la fábrica de licores y el Hospital San Juan de Dios. Continúa los esfuerzos en pro de la enseñanza pública y los padres de familia son obligados a hacer que sus hijos concurran a las escuelas. Esta es la enumeración de don Tomás Soleil. Cuarto, falsificaciones puras y simples, con adulteraciones de la realidad y afirmaciones que no son verdad. Comillas, la injerencia del señor Mora en la administración de justicia era una de las causas que más le desconceptuaron en la opinión de las mejores clases. Le incriminan y más aún le imputan. Comillas, se le vio traficar con el crimen. Cierra comillas. En otra parte, lo culpan de que no había prensa para que el hombre defendiese su honor y sus derechos o el ciudadano dilucidase una cuestión de interés público. Más adelante le dicen un gobierno de espionaje y persecución en el que dominan la arbitrariedad y la ineptitud para la dirección, en el que descuellan la vanidad y la ignorancia. Es un gobierno nefario e insoportable. Ante esta cadena de falacias, se recuerda la expresión del obispo e historiador Víctor Manuel Sanabria, quien dijo: la pluma retrata el corazón del hombre. Un año más tarde, el emigrado neogranadino, hoy sería colombiano, Vladislao Durán, defiende la autenticidad de las inculpaciones lanzadas en ese panfleto denigratorio, calificado por él mismo como manifiesto, comillas, obra grave, circunspecta y valiosa sobre hechos cuya vecindad y trascendencia son indisputables, necesidad reconocida por los hombres más importantes e inteligentes del país. Dice que Mora estuvo lejos de oponer una contestación formal para desmentir la exactitud de los hechos y motivos ahí consignados. Forzoso es reconocer su carácter incontestable de veracidad. Y el señor Durán era abogado, o sea, la reversión de la prueba. La víctima tenía que demostrar que lo que se decía de él era falso. ¿Qué clase de justicia? Algún maestro del engaño europeo llegaría a acuñar el aforismo: una mentira repetida 1000 veces, al final termina siendo una verdad. Eine tausendmal wiederholte Lüge endet als Wahrheit. En el periodo de análisis son constantes los ataques a la personalidad de Mora, mientras que en la primera fase son pocas las arremetidas registradas. En la segunda etapa, la campaña difamatoria se centra en atacar las decisiones adoptadas en el marco de la Guerra Patria Centroamericana y cuestionar su legitimidad en el ejercicio del mando. En esta tercera parte se construye una imagen desfigurada de Mora al entremezclar las críticas de las fases anteriores con el fin de poner en tela de juicio su legitimidad, honorabilidad y capacidad para gobernar. Se presenta a su administración como si fuera adversa a los principios republicanos, carente de soberanía popular y lesiva de la voluntad de las mayorías. La cuarta y última etapa de la campaña denigratoria cubre un intervalo de 1 año y 3 meses, antes del crimen de Estado y luego del asesinato. Se reseñan 3 de 30 ataques catalogados como insultos baratos, falsificaciones e intentos de homicidio simbólico. Primero, los insultos baratos. Sus procaces atacantes echan mano a cuanta expresión y palabra les sea útil en el afán de manchar el honor de quien, dicen ellos, no tiene de humano más que la forma
y debe ser clasificado en la serie de reptiles ponzoñosos o de bestias sanguinarias y feroces. En sus desaforados escritos lo califican de apóstol de la mentira, de las tinieblas y del crimen, ladrón y pirata, vil discípulo de Caín, Nerón y Calígula, payaso político, estadista de aldea y en francés, pauvre diable. Mientras permanece desterrado en el exilio, lo retan. No hiere porque le falta el puñal. No anarquiza, ensangrienta ni invade a Costa Rica porque no puede. No sacia su sed de oro y venganza porque le faltan apoyo y recursos. Lo acusan de representar las banderas del absolutismo, saludadas por la risa y el desprecio y execradas por la cólera santa. Y en uno de los ataques post-mortem los indican de mártir de una loca obcecación. Pero el pedagogo salvadoreño Francisco Castañeda lo justiprecia de manera distinta. Dice él, en Mora, como en los varones ilustres de Plutarco, hay muchas fases que estudiar. En la complejidad de merecimientos se exterioriza la ecuanimidad que solo a los hombres superiores pertenece. Antes que libertador fue magistrado, hizo la felicidad de su pueblo, convirtiendo en realidad los ideales del patriotismo. El factor principal radicaba en el hombre mismo, en su educación, en su carácter, en el temple catoniano de su espíritu. Segundo, falsificaciones o mentiras revestidas con hechos difíciles de distinguir. En determinada coyuntura, sus enemigos dicen que luego del cuartelazo se lo trató no como a un tiranuelo derribado, sino como a un amigo caído. Se le guardaron toda especie de consideraciones, al punto de que se le dio su propio gabinete por prisión en el Palacio Nacional. Meses después, ya lo rotulan como criminal convicto de siniestras miras y quijotescas esperanzas sobre Costa Rica. Según ellos, bajo su mando el país yacía en vergonzoso pupilaje. Entre el cúmulo de falacias figuran estas: con el puñal fratricida en la mano, la procacidad en los labios y el veneno en el corazón, sus compañeros son marcados como ateos desmoralizadores que levantan la bandera para imponer su moral de verdugos con la cuchilla en el puño y el cadalso por estandarte. Esos revoltosos, filibusteros sin patria que el capitanía llevarán la maldición de la posteridad. Mora y sus secuaces son esa nueva secta de anabaptistas. Y más acusaciones. Mercenarios sin fe, sin Dios, sin religión, sin honor, hijos degradados de la República que dividen al pueblo para lograr la anexión a los Estados Unidos. Ante tales falsificaciones se levantan 3 testimonios fehacientes. Monseñor Víctor Manuel Sanabria autentica que don Juan Rafael Mora fue católico, y no solo en teoría, sino también en la práctica. Lorenzo Montúfar acredita que Mora era uno de los hombres menos anexionistas hacia los Estados Unidos que ha tenido la América Central. Y para don Cleto González Víquez, la figura de Mora se tendrá por los siglos venideros como símbolo del nacionalismo centroamericano. Tercero, homicidio simbólico, consistente en acusaciones directas y afirmaciones graves orientadas a que la persona sea inadmisible en la sociedad. La campaña difamatoria acepta carecer de perspectiva histórica e imparcialidad severa para juzgar hombres que aún viven y acontecimientos tan cercanos, lo cual no obsta para reputar su administración de dictadura conducida paso a paso al sepulcro.
palabras que recuerdan los versillos filibusteros antes citados sobre un tirano que iluso prepara su sepulcro con su propia mano. Horas después del cuartelazo, anuncian, comillas, la revisión de cuentas que demuestre cuánto se robó Mora de la caja fuerte. De seguro se caerá sobre sus rincas fincas cafetaleras para recuperar cualquier faltante. Y luego de un semestre avisan sobre el escrupuloso examen de los archivos y cuentas que suministra abundantes datos para exigirle una responsabilidad personal que la política recomienda como escarmiento. Y en el colmo de la fiereza desenfrenada, acusan a Mora de filibustero y filibustero de la peor ley, el miserable caudillo de los aventureros, unido al bandido Walker, trae la guerra a Centroamérica. Con Walker aparecido para encender la guerra civil que no puede explicarse sin la unión de estos dos caudillos. Hay derecho para calificarlo de traidor, de apóstata, de filibustero, de socio de Walker. Pero un historiador nicaragüense, Jerónimo Pérez, escribe en sentido contrario que Mora no se desalentó con la peste del cólera morbus. Lejos de eso, pensó en una nueva expedición. Todos sus amigos le hacían ver las graves dificultades que había que allanar. En cuenta el señor don Vicente Aguilar, quien le dijo, ¿con qué recursos contaría usted para la guerra? Y Mora le contestó, con mi capital primero y enseguida con el de usted. ¿Quién creyera, dice el historiador nicaragüense, quién creyera que a este Mora de tan ardiente patriotismo y al heroico José María Cañas, 3 años después les fusilarían sus compatriotas en Punta Arenas? Los centroamericanos que pasen por allí, visiten esas tumbas venerandas. En ellas descansan 2 héroes a quienes Centroamérica debe su salvación del filibusterismo. Este análisis de la operación clandestina, orquestada con el objetivo de asesinar el carácter y la reputación de Juan Rafael Mora, representa una de las primeras aplicaciones en Latinoamérica de una metodología en proceso de cristalización por la comunidad académica de la International Society for the Study of Character Assassination. El breve estudio aspira a ser un punto de arrancada hacia otras investigaciones que examinen cómo su asesinato simbólico sentó las bases para la construcción de una serie de imágenes y representaciones negativas que perviven aún, pues hay quienes, con el sospechómetro apagado, se han permitido conferir valor canónico oficial a los panfletos de la campaña difamatoria por haber aparecido bajo el amparo del sello editorial de la imprenta del gobierno y con el escudo de la República en la contraportada. El propósito de esta aproximación inicial a la cuestión no ha sido otro que explorar la tipología de los ataques, las etapas de la beligerancia verbal, los públicos meta y las estrategias principales de la campaña sistemática de difamación y odio. En el quinquenio comprendido del 22 de octubre de 1856 al 15 de marzo de 1861, se desplegó en Costa Rica una de las pugnas retóricas más feroces en el mundo del siglo XIX por la destrucción de una personalidad pública, pues al cuartelazo y el asesinato de Estado siguió la destrucción de la nombradía de Mora y su legado. 2 visiones de país se enfrentaban en el combate discursivo. En esclarecedoras palabras contemporáneas del periódico The New York Times, aquello fue, y cito entre comillas, una regresión sangrienta del progreso a la reacción,
del pensamiento libre a la superstición, y el espectáculo extraordinario de un pueblo en el alba radiante de la civilización que retrocede a las tinieblas. No obstante, en retrospectiva se comprueba que ambos asesinatos, el físico y el simbólico, dieron paso a un quítate vos para ponerme yo, pues ciertos individuos del gobierno de la llamada nueva era, parido por el cuartelazo y teñido de sangre por el homicidio de Oval, fueron demasiado lejos en la práctica de utilizar sus cargos políticos y sus influencias personales en beneficio económico propio y de sus familias. El régimen Aguilar Montealegre, así dije, Aguilar Montealegre, se apropió de la ideología del progreso que con tanta energía e ilusión había introducido Mora, al punto de llegar a constitucionalizarle conquistas emblemáticas de su administración. Por ejemplo, la ley de 1858 sobre la obligatoriedad de la educación en todas las clases de la sociedad, pues el deber más imperioso del gobernante es proveer a la educación de la juventud. Esa ley, el contenido de esa ley fue llevada en 1869 a la Carta Magna como gran novedad. Hay que decir que Mora era susceptible de recibir los cañonazos retóricos de la campaña difamatoria porque no siempre supo resistir a las tentaciones del poder. Se cubrió de gloria en la guerra patria, como también se llenó de angurria y de soberbia. Lo perdió su reelección que le permitía, dentro del orden constitucional vigente, completar 15 años al mando del Estado, a sabiendas de que las repúblicas abominan del continuismo. Vigoroso a sus 45 años, había el peligro de Mora para rato. Además, imperaba no en dupla con un hermano, como se ha usado en décadas recientes, sino como jefe del clan Mora, un hermano al mando del ejército y otro en el Congreso, un cuñado en el Ministerio de Hacienda y otro en la gobernación de Punta Arenas, un sobrino en los tribunales de justicia y otros 2 cuñados en el Congreso también. La preponderancia de los Mora en el manejo del aparato estatal se convirtió en una amenaza para sus poderosos enemigos de las finanzas, el comercio y la agricultura. Por ejemplo, la apertura del Banco Nacional de Costa Rica con participación del Estado, que le disputaba el negocio gordo de la usura. No en vano, quienes lo acosaron, derribaron, sacrificaron y luego asesinaron su carácter y su reputación, fundaron ellos mismos, un par de años después, el Banco Anglo-Costarricense, propiedad privada mayoritariamente de las familias de Vicente Aguilar Cubero y José María Montealegre Fernández, el sucesor de Mora en la presidencia de la República. Nadie expresó con más claridad la meta última de la campaña satanizadora como el abogado de Vicente Aguilar Cubero, quien tan solo 4 días después del crimen de Estado en Punta Arenas dice percibir, comillas, la mano de hierro con que la providencia manifiesta en momentos críticos su voluntad. Bien, ese mismo Ferdinand Streber escribe estos párrafos reveladores, comillas. Un día tendrá Costa Rica un panteón, templo del silencio y de la reconciliación, donde reposen los restos de sus héroes y en los que la gratitud levante monumentos imperecederos al recuerdo de sus bienhechores. En él se leerán los nombres de don Braulio Carrillo, escrito así, con mayúsculas en el original, y los de los intrépidos defensores de la independencia en los campos de Santa Rosa y Rivas contra la invasión filibustera.
concluye con triples signos de admiración. Entre esos nombres, el de Juan Rafael Mora faltará. Una lápida de olvido fue impuesta sobre la personalidad de Mora, su vida, obra e ideología de la costarriqueñidad. Pasaron 12 años antes de que alguien osara mencionarlo en los salones del Palacio Nacional y 15 para que el Congreso dispusiera levantarle un mausoleo en el que reposen sus cenizas, las del general José Joaquín Mora y las del general José María Cañas, ley vigente aún y totalmente incumplida. En cierta historiografía tradicional persisten los ataques al carácter y la reputación de Mora. Una reciente producción videográfica financiada con los impuestos que pagamos usted y yo lo presenta alcoholizado, cargo que nadie se había atrevido a endilgarle a lo largo de siglo y medio. Y en el mismo video se crea un falso histórico por el que su asesino intelectual, Vicente Aguilar Cubero, aparece con autoridad moral, angelical acaso, para juzgarlo en su celda de condenado a muerte. ¿Fue eficaz el asesinato del carácter y la reputación de Juan Rafael Mora? Invitado por una de las escuelas de ciencias sociales de la Universidad de Costa Rica a conversar sobre aspectos geoestratégicos de la Guerra Patria Centroamericana en el espacio Circuncaribe, los estudiantes de tercer año de la carrera apenas sí recordaban 4 cositas: Walker, los filibusteros, Santa Rosa y Rivas. Eso aprendieron de sus maestros de escuela y profesores de colegio, formados en las universidades con libros de texto anacrónicos e inadecuados. Es ostensible el silenciamiento que niega los méritos de Mora, cualidades no estudiadas con derechura, amplitud y profundidad, y como resultado había sido borrado en buena medida de la memoria colectiva. Es un caso que podría encuadrarse en la práctica romana de sanción de la memoria a través de estrategias deliberadamente diseñadas con el objetivo de cambiar la imagen del pasado por la obliteración, la redefinición o ambas. No existe una biografía de Mora que pudiera compararse con las de otros libertadores de América. Y aquí terminamos. Desde el sesquicentenario de la victoria centroamericana sobre el expansionismo esclavista, hace 3 décadas y 1 año, ha tomado fuerza un proceso de su restitución en la conciencia ciudadana, que es un verdadero reavivamiento cívico y cultural, que a juicio de la erudita María Moretti, comillas, ha revolucionado el canon de la historiografía nacional, a pesar del griterío levantado por las ocas en la prensa, quienes ocupados en confirmar la verdad de nuestro pasado, olvidaron contarnos el pasado de nuestras verdades, de nuestros valores y certidumbres. Esta pujante corriente de civismo ha generado una florescencia de pensamiento nuevo y sensibilidad creativa, expresada en un centenar de publicaciones, de ensayos y estudios, 9 obras musicales, una de ellas la primera ópera rock en el país, unos 20 poemas, 14 novelas y cuentos, 4 obras de teatro, 20 pinturas y murales, 3 esculturas, 7 guiones de video documental y ficcional, incluido un serial en 8 episodios, así como numerosos discursos académicos, seminarios, simposios y conversatorios en torno al padre de la patria y su época, además de varias exposiciones archivísticas, bibliográficas, literarias y pictóricas, como la que está abierta ahora en el Museo Juan Santamaría, con la obra del pintor Manuel Carranza. La onda expansiva del despertar murista trasciende con la realización de investigaciones, la publicación de obras, el nombramiento de sitios,
la entronización del retrato y varias iniciativas más en Alemania, Argentina, Brasil, Cuba, El Salvador, España, Estados Unidos, Inglaterra, Nicaragua, Paraguay y otros países. El Consejo Superior de Educación, cuya sede pasa a llevar el nombre del presidente Juan Rafael Mora, adopta 9 acuerdos sobre el estudio del legado morista en escuelas y colegios, mientras que el Ministerio de Educación Pública coloca el retrato del prócer en unos 5,000 centros educativos, introduce las efemérides moristas en el calendario escolar y emite guías pedagógicas que se ocupan de la Guerra Patria Centroamericana. La Universidad Técnica Nacional se declara Universidad Morista, da el nombre del héroe a su sede regional del Pacífico y crea ahí una cátedra de estudios moristas. En fin, el Consejo Nacional de Rectores establece la Cátedra Juan Rafael Mora como un programa permanente, interdisciplinario y humanista de las 5 universidades públicas. El recordado intelectual hondureño Lucio expresaba la certeza de que gracias a esta revolución de la conciencia, Juan Rafael Mora comienza a ser visto, a respirar una más completa vida nueva. Esperemos que de ahora en adelante su presencia necesaria para la educación, la cultura y la soberanía del país sea permanente e indeleble. ¿No es esta labor un acto de defensa de la patria, un homenaje a su libertad? La catedrática de filosofía Susana Trejo Marín sostiene que los escritos de Juan Rafael Mora deben ser vistos como un diálogo mayéutico en el sentido socrático del término. Se siente maestro y padre de su pueblo, le explica las circunstancias, las acciones a tomar y lo hace con la convicción de que el pueblo ya sabe y vive lo esencial. Lo trata con el respeto que merece como ser libre, inteligente, trabajador, bueno, poseedor de los valores de honestidad y patriotismo. Así gobierna, dirige, decide y educa al pueblo, lo eleva, le da autoestima, ya que un verdadero gobernante solo es grande si engrandece los valores de su pueblo. Para la distinguida académica, Mora encarna lo que los griegos llamaron paideia, concepto relacionado con los elementos fundamentales que intervienen en la formación y constitución del ser humano desde antes de su nacimiento, que posibilitan el crecimiento integral y que le permite llegar a ser lo mejor que sus potencialidades le concedan. Es el proceso que hace posible alcanzar la plenitud y cumplir los ideales de ser humano que cada cultura se forja. No es solo el conjunto de saber alcanzado por una cultura, es el acercamiento al ideal que cada cultura tiene de sí misma, que don Juan Rafael supo forjar y cumplir en su propia persona, demostrando así que la utopía es posible, y propone pensar ese modelo costarricense de ser humano con una paideia basada en los valores de nuestros grandes héroes y en las raíces de lo que ha sido nuestro pueblo. Muchas gracias, señoras y señores, por su amable atención de esta tarde. Y si me permiten, los dejo con 4 ideas del señor Mora en esta ultimísima filmina. Muchas gracias. Muchas gracias, don Armando, por esta excelente conferencia. Lo dije al principio, hoy cerramos con broche de oro el ciclo de conferencias que la Academia Morista y la Biblioteca Nacional han ofrecido a todos y todas ustedes durante el presente año. Quisiera preguntarle a doña Laura si tenemos participaciones en alguno de los chats. Hay felicitaciones a don Armando, yo me sumo a las felicitaciones y hay consultas, pero más bien si va a permanecer el video para verlo después o compartirlo y ya
se contestó en los Facebook que sí, que va a permanecer y que lo pueden compartir o ver posteriormente. No hay preguntas. Creo que fue Yo diría, Laura, que la gente tiene razón, porque esta es una conferencia que hay que oírla una y varias veces, porque es realmente de un contenido sumamente rico. Yo, por mi parte, me pongo a tomar apuntes porque es mi manera de concentrarme. Y a pesar de que la tengo por escrito también, pero realmente me ha hecho pensar en muchísimas cosas. Y si Armando me permite, pues le hago yo una pregunta, Adelante, por favor. porque eh, yo que ya la había leído, recuerdo haber visto en alguna parte del texto que esta gente que desde Costa Rica lo difamaba, también utilizaba los medios de prensa del filibusterismo para hacerlo, lo cual me pareció realmente inaudito, que hasta en el nicaragüense, sin diéresis, nicaragüense, lo publicaran. Y también el comentario que quiero hacer es que me llama poderosamente la atención el hecho de cómo cuesta que cuando se difama a alguien se recupere esa reputación. Es un proceso verdaderamente lento, un proceso muy difícil, porque la difamación que se hace, bueno, contra Mora, yo nunca había oído nada igual, Armando. Hoy como que lo dimensioné mejor escuchando tu charla, pero donde decís que son 3 de 30 las que estás analizando, me queda la duda de cuánto trabajo queda por hacer, cuánto queda por investigar, qué tarea más grande la que nos espera en la Academia Morista para ayudar a restituir esta reputación y para darle los honores que todavía el país le debe, no obstante las leyes que se han promulgado para obligarnos a hacerlo, pero no lo hacemos. Bueno, ese sería. Muy bien. Muchísimas gracias, doña Laura, por sus palabras y a doña Elizabeth también. Debo hacer este apunte antes de procurar dar respuesta a la pregunta de nuestra presidenta de la Academia Morista Costarricense. A estos grandes personalidades del siglo XIX, en aquel drama histórico, les correspondieron papeles ingratos. José María Castro Madrid era amigo íntimo de Juan Rafael Mora. Eran vecinos. Castro Madrid vivía más o menos por donde está la tienda Escagliete ahora. Y don Juan Rafael Mora nació a las 80 varas de ahí, rumbo en la siguiente cuadra, muy cerquita del Parque Central. Eran, si bien Mora un poquito mayor, no mucho mayor, eran muy amigos. El padrino de bodas de Juan Rafael Mora y doña Inés Aguilar Cueto fue José María Castro Madrid. Pero la política separa a la gente, divide a la gente, los polariza. Y según Lorenzo Montúfar, Castro Madrid fue la cabeza del movimiento antimorista. La bolsa que financiaba todo, el señor Aguilar Cubero. Y cuando vemos más allá, esto fue un pleito entre familias. José María Montealegre estuvo casado 13 años con Ana María Mora Porras, hermana de don Juanito, hermana de don José Joaquín.
hermana de Guadalupe, la esposa de Castro Madrid, de José María Cañas. Y vivió la señora como una mandolina al revés, porque tuvo 11 criaturas en los 13 años de matrimonio, sobrinos de Juan Rafael Mora, Montealegre Mora. Es una tragedia, aquello es una tragedia. Y cuando decimos que les tocó desempeñar papeles trágicos en ese drama que se vivía entonces, no hay afán de demeritar al expresidente de la Corte, como fue el abogado Juan José Solera, o demeritar a don Julián Bolio, o a quien hizo tanto por la historiografía de Costa Rica desde el Archivo Nacional, y como canciller de la República. En fin, cada uno le tocó en aquel momento unos papeles deleznables. Dicho lo anterior, o aclarado lo anterior, había en Granada algunos costarricenses y hubo uno que escribía artículos que aparecían en el periódico El Nicaragüense. Y el Nicaragüense reproducía textos escritos por adversarios de Mora en Costa Rica. Y la campaña contra Mora, de su asesinato, de su carácter y de su buen nombre, de su nombradía, su reputación, se nutría y realimentaba de lo que escribía la falange cubana que trajo Walker a Nicaragua y que eran los editores de la sección español del periódico El Nicaragüense. De manera que sí hubo eso, sí está documentado, sí está demostrado. Desde luego es un aspecto dentro de todo el panorama que tratamos de resumir en una presentación muy apretada, que es lo que se ha intentado hacer esta tarde. Muchas gracias por la amplia respuesta. ¿Alguna pregunta más o comentario, doña Laura? Tenés el micrófono apagado. No hay más preguntas. Creo que ha sido una conferencia muy, muy clara de don Armando. Bueno, no habiendo más preguntas ni comentarios, no me queda más que darle las gracias al conferencista de esta tarde y a la directora de la Benemérita Biblioteca Nacional, doña Laura Rodríguez, a Esther, que nos ha ayudado en la parte técnica, a Daniel Bonilla. Quedan todos y todas invitados para el año entrante. El año entrante, si Dios lo permite, continuamos con este ciclo de conferencias. Vamos a tener diversos temas, como ha sido el presente año, aunque enfocados en temáticas centrales que ya les anunciaremos. Así es que con esta conferencia de lujo damos por cerrada la cátedra Juan Rafael Mora de la Academia Morista y la Biblioteca Nacional. Muchísimas gracias por su atención y que tengan muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.